más, hermano, que de veras deberíamos de estudiarla, pero solo voy a tomar estas dos. Solo voy a tomar estas dos. Leímos hasta el verso 2. Mire, la primera cosa que el Señor le dice a Moisés, mira, con una de las trompetas te servirán para convocar. Entonces, esto me habla de convocatoria, hermano. Convocatoria. La trompeta sirve para convocar. Entonces yo quiero ir aplicando esto a nosotros, hermano. Yo quiero que apliquemos esto y que el Señor nos ayude, hermano, que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría para poder explicarlo de la mejor manera. Mire, lo primero que hace la trompeta es convocar. Y por eso es que, mire, por eso es que yo le hacía en el culto anterior, yo le decía que importante es que agarremos anuncios y empecemos a convocar. Hermanos, tal día tenemos reunión. Ahí, aunque yo no tenga una trompeta aquí, pero ahí se está lanzando una convocatoria. Entonces, mi responsabilidad, hermano, es convocarla hasta ahí. De ahí obligarlo a que venga, no, eso no puedo hacerlo. Pero sí puedo, hermano, tengo que hacerlo, debo de hacerlo, hermano, el martes tenemos reunión de discipulado. El viernes, hermano, tenemos reunión familiar. Domingo, como hoy, hermano, tenemos ayuno congregacional. Y empezar a anunciar, mire, eso es la trompeta. Lo primero que yo veo es que es para convocar, para convocar. En un ministerio debe de haber convocatoria, hermano. Debe de haber convocatoria, debe de haber, mire, debe de haber una, ¿qué le digo yo? Una forma de desarrollarnos, que de tal manera que usted sepa cuáles son los días que se hace culto, cuáles son los días que estamos reunidos, cuáles son las actividades que realizamos aquí como iglesia. Es importante que se esté anunciando, que usted me diga, hermano, ¿y por qué tanto los mismos anuncios? Sí, pero es que hay que anunciar, hay que anunciar. Por eso es una voz de convocatoria. Mire, por un lado. Por otro lado, hermano, es que la ovejita debe de tener su oído bien atento a la voz de la convocatoria, porque la Biblia eso nos manda, que debemos de congregarnos. Entonces es un llamado, creo que así le puse a este punto, es un llamado a congregarnos. Hermano, el que se dejó de congregar, yo creo que ya dejó, hermano, de escuchar la trompeta de convocatoria. Entonces es un llamado a congregarnos. El oído de la ovejita debe de estar, o del pueblo del Señor debe de estar, vamos a ver, aquí me equivoqué, congregarnos. Es un llamado a congregarnos. Entonces, mire, el oído de la ovejita debe de estar atento al llamado. Debe de estar atento, hermano, a las publicaciones que hacemos en las redes sociales y todo eso. Esa es una convocatoria. Esa es una convocatoria que de alguna manera la podemos ver como una voz de trompeta. Entonces, mire, algo más. Si alguien, hermano, dejó de congregarse, dejó de escuchar esa trompeta. Si alguien dijo, ya no quiero congregarme, ¿para qué ir a la iglesia? Ya no. Si alguien, mire, si alguien, espero que no me vaya a estar escuchando nadie que le vaya a dar en el clavo, pero si alguien está haciendo actividades el mismo día de culto, no, hermano, no está escuchando la voz de la trompeta. Imagínese ahorita coinonía. No, yo cité a mi equipo después del primer culto, nos vamos todos ahí a almorzar ahí a un restaurante. Sí, pero ¿y la voz de la trompeta? No, si dijimos que íbamos a hacer 2 cultos. Por eso le digo, hermano, qué importante es tener nuestro oído. Este punto casa con el último que vimos, el del mensaje anterior. Entonces, mire, hermano, cómo a veces no tenemos bien claro esto. Y es importante, hermano. Es importante que antes de que hay cosas que obviamente, hermano, no se pueden, ¿cómo le digo? No se pueden planificar, pero yo le aseguro que hay un montón de gente, hay varios hermanos que no toman en cuenta los horarios de culto para hacer sus compromisos. O sea que sí pueden de repente cambiar una hora, pero está bien, a la misma hora del culto, pues me voy por otro lado.
eso es tener un poquito afectado el oído con respecto a la convocatoria. Leamos ese versículo otra vez para que yo quiero darme a entender, hermano. Yo no quiero venir a predicar aquí, no, es que el pastor solo a su beneficio predica. No, no, no es eso, hermano. Yo quiero enseñarle. Dice que hazte 2 trompetas. Mire lo que le están diciendo a Moisés. Metámonos aquí en esto de Moisés. Le dicen a Moisés, mira Moisés, hazte 2 trompetas de plata, las harás de brazos a martillo. Y mira Moisés, te servirán para convocar a la congregación. Entonces es una voz de convocatoria. Es una voz, hermano, que debe de sonar, es una voz de convocatoria. El punto es, hermano, de que vaya, mi parte es dar la convocatoria. Ahí se termina mi función. Ya entonces ponerme a llamar a las 8 de la mañana, hermano, le espero en la iglesia. Hermano, va a ir a la iglesia, ¿por qué no va a ir? Hermano, cuénteme. ¿Qué está haciendo que no va a ir? Hermano, le llamo a usted, hermano, ya está listo, ya se bañó para venirse para la iglesia. Hermano, eso no me toca a mí. Eso ya no me corresponde. O que al siguiente día lo vea allá por el parque y le diga, hermano, usted para venir al parque sí que tiene tiempo, pero para la iglesia no, ¿verdad? No, eso no me corresponde a mí. Eso no, hermano. Mi función es anunciar, mandar esa voz de convocatoria. La otra parte la tiene ya el pueblo. Ya su oídito tiene que estar listo para, hermano, atender esa voz de convocatoria. ¿Para qué? Para que nos congreguemos, el estar congregados. Ahora, en ese mismo versículo quiero explicar, hermano, que a Moisés, siempre en Números, capítulo 10, verso 2, más que todo en el 2. Le dan otra instrucción a Moisés y él le dice, mira, esa trompeta también te va a servir para dar la orden de ponerse en marcha. Entonces tenía otra función esa trompeta y era una alarma, hermano, para ponerse en marcha. ¿Qué será ponerse en marcha, hermano? Hablemos. Hoy sí que vamos a predicar todos. Eric, vas a predicar. ¿Qué será ponerse en marcha? Hermano Néstor, ¿qué será ponerse en marcha? ¿Ah? Avanzar, hermano. Pero es que mire, esto es lo que me llamaba la atención. Mire la orden. Mire que es una voz. Es una voz. Entonces, hermano, qué responsabilidad para un ministro que lo pusieron a esto. Y que el ministro no avance. ¿Cómo va a avanzar las ovejitas? Entonces esto me habla, hermano, de crecer. Aquí lo vamos a llevar en la pizarrita. Esto me habla de crecer y desarrollar. Entonces es importante, mire hermano, aquí vamos a entrar en otras cosas, hermano. Es importante que en un ministerio haya una voz que incentive a las ovejitas a no quedarse en lo mismo. Qué importante es que en una iglesia, hermano, se pueda medir el avance, que hemos avanzado. Tenés 3 años de estar aquí en Puerto Cortés, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuánto hemos implementado? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos ordenado? ¿Qué hemos hecho? Hermano, hay un avance. Entonces, mire qué importante es que haya una voz que nos incentive a desarrollarnos. Por eso, aunque yo le caiga mal, hermano, a la mayoría, no sé si a la mayoría, pero yo quiero estarle metiendo en su oído, hermano, disipúlese, doctrínese, hermano, reciba doctrina, reciba discipulado, venga a aprender, siéntese a escuchar, siéntese mire, a que nos disipulemos. El discipulado trae crecimiento, hermano. El discipulado trae crecimiento. Entonces, una iglesia que no tiene discipulado, le hace falta esa voz de trompeta. Le hace falta ese anuncio de trompeta. Entonces, la iglesia como tal, el ministerio como tal, debe de tener discipulado. Si no hay discipulado, no hay avance. Si no hay enseñanza, hermano, no hay avance. Por un lado, ahora por el otro lado, la ovejita tiene que tener su oído al discipulado. Porque si estamos aquí, hermano, impartiendo enseñanzas, dando enseñanzas, pero no vienen a oír, y entonces,
Por eso le leí, mire, no quiero lavarme las manos como Pilato, no, yo solo quiero mostrar lo que está en la Biblia. Por eso le leí al principio, yo sé que tengo una responsabilidad y me van a pedir cuentas, hermano. A mí me van a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con las ovejitas que te di a cuidar? A mí me van a pedir cuentas. Entonces por eso le leí Ezequiel 33. Ezequiel, yo te he puesto por centinela. Yo te voy a mostrar lo que viene al pueblo. Pero si tú te quedas callado, toda la culpa va a caer sobre ti. Pero si tú cumples la responsabilidad, das el mensaje, tú, por lo menos tú, ya estás libre de responsabilidad. Ahora la otra parte se la dejas al pueblo. Entonces yo quiero así mejor, hermano. Yo quiero cumplir. No, hermano, ¿y por qué los martes vienen tan poquitos? Mire, mejor cancele ese culto. No lo voy a cancelar, hermano. Yo voy a cumplir con mi responsabilidad. No, hermano, es que mire que los martes es bien difícil poder, pues bueno, alguna forma, por lo menos por internet, pero se tendrían que discipular. O sea, mi responsabilidad es dar esa palabra, hermano, es ese discipulado. Anunciar esa voz de trompeta primero. Y segundo es que no deje de sonar mi voz aquí, decir, hermano, vamos adelante, vamos, hermano, avancemos, no nos quedemos en el mismo lugar, crezcamos, desarrollemos, discipulémonos, aprendamos nuevas cosas, que de aquí a 5 años, hermano, pueda haber algo diferente aquí, pueden haber maestros de la palabra aquí que ahora ellos enseñen, qué sé yo, hermano, hay que crecer, hay que avanzar. Mire, hermanos, la iglesia seguramente va a crecer, eso es lo que el Señor ha prometido. Entonces, pero si solo crecemos en número y no crecemos en conocimiento, hermano, hermano, ese es un lío, hermano. Ese es un lío. Espero no se vaya a ofender nadie, porque el primer ofendido sería yo, ¿ah? Pero si alguien solo empieza a que le crezca la panza, hermano, y la panza, ¿verdad que es un crecimiento? Pero no es un crecimiento bueno. No es un crecimiento bueno, hermano, no es un crecimiento, no hay como que uno crezca en estructura. Vamos creciendo, pero algo estructurado, y para eso se necesita, hermano, discipulado. Porque mire, una de las bases donde está sentada el ministerio es la enseñanza. La enseñanza, la palabra. Pero a veces se busca más el crecimiento numérico que el crecimiento interno, y eso no está bien. Hay que buscar el crecimiento interno primeramente para que después crezcamos en número. ¿Sabe dónde está eso en la Biblia? El Señor le dice creo que a Adán le dice, crece primero y multiplícate. Pero primero crece y después multiplícate. Eso es, entre las enseñanzas que sacamos es, hermano, imagínese usted que nos empecemos a multiplicar nosotros. Vaya, empieza a multiplicarse las ovejitas, pero la ovejita que se está multiplicando no tiene un conocimiento de la Biblia. Entonces se van a multiplicar un montón de ovejitas sin conocimiento. Entonces cuando vemos esto en el ámbito espiritual es que hay que crecer nosotros, hermano, en el conocimiento de la doctrina, de la palabra del Señor. Eso es desarrollo. Y una vez que hemos desarrollado, entonces ahí sí multipliquémoslos. Mire, yo poco sé de esto, pero por ejemplo, el que hizo este marcador, primero él hizo un diseño, lo empezó a darle forma, le empezó a poner las letras ahí, y de repente dijo, no, muy fea esa letra, mejor la voy a borrar, le voy a poner otro tipo de letra. Qué feo ese color, no se mira bien ese color, le voy a poner ese otro tipo. Empezó a hacer un diseño, pero donde hizo todo el desarrollo fue en uno. Y después él dijo, me gusta, funciona bien, está bonito el marcador, está buena la punta y todo. Entonces dijo, ahora lo voy a producir en masa. Pero primero lo preparó, lo formó.
Primero lo diseñó hasta que él encontró que el marcador estaba bien, que funcionaba bien y que el diseño estaba bonito. Entonces se puso a producirlo. Eso pasa en lo espiritual, eso debería ser en lo espiritual, que nosotros entremos a un proceso de formación, hermano, que seamos formados, que seamos ahí, mire, que sea ahí, que el Señor nos trabaje, nos quite todas las mañas feas que traemos, hermano, que nos cambie nuestra manera de hablar, que nos cambie todo. Ahora hay que multiplicarnos. Entonces crece y multiplícate. Entonces, pero eso, hermano, debe de haber en primer lugar, debe de haber un sonido de trompeta que nos llame a crecer y desarrollar en la iglesia. Y por otra parte debe de estar una iglesia con oídos atentos a escuchar esa voz de trompeta. Entonces, mire, ya llevamos 2 trompetas. Veamos otra. Josué capítulo 6, verso 5. Hay varias trompetas en la Biblia. Yo escogí estas, hermano. Hay de dónde sacar material de ese tema. Pero yo cogí estas 7 trompetitas. Dice: y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado en el cuerno de carnero, y cuando oigas el sonido de la trompeta, ahí está otro sonido de trompeta. Cuando oigas, el oído, hermano, el oído importante, cuando oigas el sonido de la trompeta, donde el pueblo o todo el pueblo gritará a gran voz. Todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. ¿Alguien se recuerda qué es lo que está pasando ahí? Donde se dio esa trompeta. ¿Alguien recuerda? Cuando sonara la trompeta, iban a caer las murallas. Jericó. ¿Qué estaba haciendo el pueblo ahí? ¿Se recuerda? Estaban entrando a la tierra prometida, pero estaban entrando a la conquista. Entonces, esta es una trompeta que está en medio de la conquista. Déjeme poner aquí el versículo. Número 6. Número 6. ¿Qué versículo es? ¿Cuál? Perdón, sí, Josué. Quería ver si estaba en clase, hermano. Josué 6. 5. Mire, déjeme hablar un poquito de esto, porque esta trompeta está en medio de la conquista. Entonces, esta es una trompeta que fue sonada para conquistar. Pero como estamos aplicando esto a nosotros, hermano, déjeme aplicarlo de esta manera. ¿Sabe qué puedo yo sacar de aquí entre las enseñanzas que se puede sacar? Esta trompeta da un sonido de conquista, pero hay áreas en nosotros. Usted me dirá: no, hermano, sí, hay áreas en nosotros que necesitan ser conquistadas, hermano. Sí, áreas internas. Hay áreas en nosotros que necesitan ser conquistadas, y para eso hay un sonido de trompeta. Por ejemplo, primer domingo de cada mes nos sentamos a la mesa del Señor, sonó la trompeta, y ese es un momento donde no venimos a ver al que está a la par, ni al que está enfrente, ni al que está al lado, ni al que está predicando, ni al que está cantando, dirigiendo, ni al que está tocando instrumentos. No, ese es un momento donde nos sentamos a la mesa a examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué, hermano? Porque hay áreas en nosotros que necesitan ser conquistadas por nosotros mismos. Yo le aseguro que sí. Hay áreas que, hermano, mire, hay cosas que todavía, hermano, ahí están y que nosotros no queremos hacerlas y de repente las seguimos haciendo. Quiere decir que esas áreas están manejadas por otra fuerza. Que hay que sacar, hay que matar esa fuerza que está llevándonos a otras cosas. Hay que matar esa fuerza y poder conquistar esa área. Hermano, esto es tremendo. Esto, yo sé que, miren, tal vez no me acuerdo si había predicado esto, pero cómo de repente, hermano, cómo de repente nosotros hacemos cosas en contra de nuestra voluntad. Lo que decía Pablo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Como hay una fuerza, decía Pablo, en mis miembros que me llevan a hacer cosas que yo no quiero hacer.
Pero esa es la ley del pecado. Entonces, hermano, nosotros tenemos áreas que necesitamos matar, esas fuerzas internas que hay. Hay que matarlas para poder conquistar esas áreas y que nosotros tengamos control de esas áreas. Cuando sea no, no. Cuando sea sí, sí. Pero que nosotros las podamos dirigir, pues. ¿Cuál era el problema en esta tierra? Que esa tierra era de ellos. Déjeme ubicarle esto. Porque esa tierra, hermano, era de los descendientes de Abraham. ¿Dónde le entregaron esa tierra a Abraham? En Génesis 17. Ahí le dijo el Señor: mira, te voy a dar toda esta tierra, te la voy a dar por herencia. Toda esta tierra te la voy a dar por herencia a ti y a tu descendencia después de ti. O sea que esa tierra quedó con nombre para los hijos de Abraham. Pero estuvieron 430 años presos en Egipto, cautivos en Egipto. Y mientras esos 430 años estuvieron ahí, otros llegaron a habitar esa tierra que era de la descendencia de Abraham. Le estoy ahí pintando el cuadro, hermano. ¿A dónde lo quiero llevar? Cuando ellos estuvieron cautivos en Egipto, 430 años, otros pueblos dijeron: está desocupada esta tierra y qué buena tierra esta. Esta tierra es una tierra productiva, quedémonos aquí. Y se instalaron ahí, hermano. Entonces los jebuseos, los hititas, todos los que terminan en eos, hermano, son como siete naciones. 7 naciones fueron a habitar esa tierra. Entonces, pero esa tierra era de la descendencia de Abraham. Cuando ellos salen de Egipto y van a conquistar la tierra, no era una tierra que no les pertenecía, sí les pertenecía por herencia, solo que la tenían habitada otros que no era de ellos. Entonces, mire, hermano, a veces nosotros hablamos de nuestro cuerpo, de mi vida, no de que yo aquí, mis decisiones las voy a tomar yo. Pero hay veces, hermano, decimos eso, pero los que toman decisiones en nuestra vida a veces son fuerzas espirituales malas, hermano. Entonces, ¿cómo debe de haber una trompeta que diga: sentémonos a la mesa del Señor y empecemos a examinar áreas que tenemos que conquistar? Entonces, esto me habla, hermano. Mire, entre muchas cosas, pudiéramos decir otras cosas aquí, pero déjeme ver cómo le puse acá. No, este no es. Aquí le puse, mire, pelear cabal. Así como se le estaba explicando. Hay que pelear por áreas. Pero ¿qué son esas áreas? Que nos pertenecen, hermanos, son de nosotros, pero que de repente están gobernadas por otras fuerzas. Pertenecen. Mire, hay que pelear por áreas que nos pertenecen. Entonces, qué importante es, hermano, el sentarnos a la mesa del Señor. Ese solo es una de las cosas que podemos ver al conquistarnos a nosotros mismos. Pelear por áreas que nos pertenecen. Que ese oído esté atento cuando suene esa voz de trompeta, hermano. Estemos atentos. No hagamos caso omiso, hermano, a la invitación de la Santa Cena, de sentarnos a la mesa del Señor. Hermano, ahí por eso estamos anunciando. Mire, lo sacamos en redes sociales, ya lo dejamos establecido, que los primeros domingos de cada mes, ministerialmente, los primeros domingos de cada mes, nos sentamos a la mesa del Señor. Y aún así, hermano, hay hermanos que no, tienen meses de no sentarse a la mesa del Señor. Dios santo, ¿cómo van a conquistar sus áreas así? ¿Cómo vamos a someter esas áreas que no quieren sujetarse a la voluntad de Dios? Ahora, Nehemías 4:19. Veamos este. Vamos a ver el relojito cómo va. Se paró el relojito. Me avisan qué hora comencé. Ahí el WhatsApp, mándeme a qué horas inicié para. O a las 12:40, algo así habíamos iniciado, ¿verdad? Pero mire, Nehemías. Vamos a ver el libro de Nehemías capítulo 4, verso 19. Ahí hay otra trompeta. Cuando hablamos de Nehemías y de Esdras, ¿qué se le viene a la mente? ¿Perdón? Restauradores, reparadores. Nos habla de reconstruir, hermano. Nos habla de reconstruir. Mire, dice: y dije a los nobles,
y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro. Eso es, que estaban lejos del uno al otro. Estaban trabajando, hermano, pero había uno por aquí y otro por allá y otro por allá. Pero mire el verso 20: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Mire, sonido de trompeta. Entonces ellos estaban edificando, hermano, pero de repente, por el trabajo que hacían, se distanciaban mucho. Pero cuando miraban una amenaza, porque ellos estaban, hermano, trabajando, pero contra enemigos también, estaban luchando ahí, contra los enemigos de la edificación. Algún día vamos a hablar de eso, los enemigos, los que se oponen a la edificación, hermano. Entonces dice que ellos trabajaban, pero de repente por el trabajo se distanciaba del uno al otro. Pero si el que tocaba la trompeta estaba listo, hermano, si él miraba que un enemigo venía, sonaba la trompeta y ligerito todos a un punto a reunirse. Ahora, lo que quiero sacar aquí es, hermano, que aquí estamos en medio de una, yo le voy a poner aquí, reedificación. Estaban reedificando. Entonces debe de haber un sonido de trompeta para que, hermano, para que haya restauración. Oh, hermano, mire, hermano, si hay algo que el Señor a mí me ha cambiado el chip, y yo creo que a muchos de los consiervos míos que salimos en esta línea ministerial, ¿cómo lo digo esto sin meterme a líos, hermano? Pero con la escuela que traíamos, voy a ser claro, pues, con la escuela de mi pastora Ninosca de Ponce, que el Señor la tiene en su presencia. Los que fuimos formados bajo esa sombra, bajo esa administración, porque mi pastor tenía una forma de pastorear, pero mi pastora, hermano, oh, hermano, mire, el que estaba con la pastora, ahí que le cuente mi hija y mi esposa que estuvieron ahí en Adulán, oh, hermano, esa mujer era así como que bien, con un carácter bien parado, hermano. Eso no andaba con cuentos. Entonces fuimos formados así. Mire, un cuadro que le mirara a alguien de danza, lo sentaba hasta por 5 años, hermano. Dios santo, hermano. Y así bien, porque ella decía, no, es que los jóvenes hay que andarlos cerquita, los jóvenes hay que, no, ¿cuál? Vamos a tener feriados, no, un sábado de los jóvenes, no les doy un sábado, esos que tienen que venir a gastar energías aquí, así era, hermano. Entonces, muchos de nosotros fuimos formados bajo eso. Entonces, a mí el Señor me tuvo que cambiar el chip, hermano, en decir, mira, también no te olvidemos de restaurar. De restaurar. Yo soy un Dios de oportunidades. Yo soy un Dios que restaura. Yo soy un Dios que repara situaciones que fueron mal en el pasado, pero que ahora yo las quiero volver a hacer nuevas. Entonces, hermano, yo cambié un poquito mi manera de predicar y decir, hermanos, hay que buscar restauración en el Señor. Si te equivocaste una vez, ven que el Señor te puede restaurar. Si te fue mal en una relación pasada y por eso ya te quedaste marcado, que ya no te volviste a levantar de ahí, ven que el Señor te puede restaurar. Si cometiste cosas terribles en el pasado, anduviste haciendo cosas malas en el pasado y ahora ninguna iglesia te quiere abrir la puerta por tu pasado, ven, aquí abrimos las puertas porque en el Señor hay restauración. Entonces tiene que haber una voz de restauración, una trompeta de restauración. Si no, hermano, Dios santo, mire, y sabe dónde uno de los casos en los que el Señor me hizo ver es que había un rey, hermano. Yo creo que se llamaba Manasés. Manasés se llamaba ese rey. Mire, hermano, ese rey no solo practicaba la hechicería y la brujería, ese rey se metió como a dar clases de eso, pues. Ya tenía su escuela de ocultismo, hermano. Y hacía unas cosas tremendas. ¿Sabe qué? Ese rey sacrificaba a los hijos de él y se los ofrecía a Moloch, se los ofrecía, o sea, los quemaba literalmente, a los hijos de él los quemaba y se los ofrecía en sacrificio. Oh, hermano, unas cosas terribles que hacía ese rey.
Y dice la Biblia, hermano, dice la Biblia que ese rey se arrepintió con todo su corazón y le pidió perdón al Señor. Y el Señor lo perdonó. Esa es una cosa. Esa es una cosa. Yo digo, bueno, el Señor perdona, hermano, pero después leo, y el Señor lo puso como rey nuevamente. Lo restituyó. Yo creo que sería bueno buscar eso, hermano. Yo es que lo miro como, no, este pastor como que anda hambre, ya está hablando disparates. No, hombre, aquí está en la Biblia. Déjeme buscarlo. Tendría que ser en Crónicas 20 y algo por ahí, pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que es increíble, hermano. Mire, a veces nosotros queremos ser más estrictos que Dios, hombre, y el Señor es el que vamos a ver, el Señor es el que tiene el control de todo. ¿Cuál? Pero en Crónica, es que en Crónica está más, en Reyes solo dice la falta que tuvo, pero donde narra el arrepentimiento, así está titulado, el arrepentimiento de Manasés, está en Crónicas. Es que en Reyes sí perdón, capítulo 33, vamos a ver si es este. Sí, yo creo que por ahí. Ahí, hermano, gracias, hermano. Es que aquí en Crónicas, sí, en Reyes está pero fíjese que en Reyes hay algunas cosas que las omiten y no cuentan toda la historia de Manasés. Pero mire, vamos a leer estos capítulos. De todos modos, ya vamos a cerrar el mensaje. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 50 años. Era un niño, esa es otra cosa. Y 5 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó también altares a los Baales, se hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Mire, hermano, edificó además altares en la casa del Señor. En la casa del Señor edificó otros altares paganos, de los cuales el Señor había dicho mi nombre, mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares en todo el ejército, a todo el ejército de los cielos, en los atrios de la casa del Señor. Cosas terribles, hermano. Hizo pasar por el fuego, mire aquí está, mire. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería, trató con médiums y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole la ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa del Señor. Mire cuántas cosas más terribles hizo este hombre. Bueno, allí etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el verso 10. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, y que capturaron a Manasés con garfios. Mire, como animal se lo llevaron. Lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Lo exterraron, hermano. Pero después dice, cuando estaba en angustia, oiga esto, imploró al Señor su Dios. Oh, hermano, me voy a detener un poquito ahí. ¿Cuántas cosas hizo Manasés? Practicó la brujería, anduvo con hechiceros, trató con medios. Y la casa del Señor quitó el altar del holocausto y puso altares a otro Dios en la casa del Señor, hermano. Ofreció en sus hijos en holocaustos, pero se humilló. Se humilló, hermano. Entonces mire lo que dice después. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor, su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, lo mandó al infierno a que se quemara. Mire, hermano, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Lo trajo de nuevo a Jerusalén. Leamos despacito, a su reino. O sea que lo restituyeron de su cargo. Perdóneme, hermano, y a veces nosotros
No es que ese hermano se equivocó, mandémoslo al infierno. A veces que duros somos, hermano. A veces mire, a veces pero ni el Señor, mire todo lo que hizo este hermano. Mire cómo se equivocó este, mire cuántas cosas más terribles hizo ese rey. Pero que cuando se humilló, el Señor lo perdonó y lo restituyó. ¿Quiénes somos nosotros para condenar a alguien? Por eso la voz de la restitución. Sí, hermano, mire, que el Señor nos ayude a entender esto, pero sí debemos de publicar un poquito más esto. Mire, debemos de usar más esta trompeta. Reedificación. Hay restauración en el Señor. Si hemos fallado, hay restauración en el Señor. Si hemos caído, hay restauración en el Señor. Hermano, es que mire, yo hice cosas tan feas. No creo que haya hecho cosas más feas que Manasés. No, hermano, es que mire, yo primero tuve esta esposa y se fue, y ahora tengo otra, me fui con otra, y estando con otra, obtuve otra, y estaba, pero ¿estás arrepentido? ¿De veras quieres arreglar tu vida con el Señor? ¿De veras hay un genuino arrepentimiento? Sí, bueno, vení, restáurate. Hay restauración en el Señor. El punto es el que nosotros nos humillemos de corazón, hermano. Ahora, si nosotros queremos conseguir perdón para seguir en lo mismo, eso no sirve, hermano. ¿Verdad? No, el punto es, me he equivocado feo, he caído bajo, estoy arrepentido de las cosas que hice. Yo necesito que alguien me ayude, necesito que me restaure. Si hay un genuino arrepentimiento, que venga el Señor, que en el Señor hay restauración. En el Señor hay restauración. Esa trompeta debe de sonar, hermano, y esa trompeta yo creo que tenemos que sacarla un poquito más y decir, hermano, en Dios hay restauración, en Dios sí se puede. ¿Sabe qué es esto? ¿Sabe qué es esto? Reparar daños. Hay que reparar los daños, hermano. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Hay que reparar daños causados. Vamos, en el Señor hay restauración. En el Señor hay restauración. Busquemos restauración en el Señor. Hay que reparar daños causados. Eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Y en medio allí de ese mover había una trompeta de restauración. Ahora, 4 puntitos. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos a ver. Me quedan más o menos unos 13 minutos. Ok. Entremos en este punto del mensaje ya. A ver una trompeta o a estudiar una trompeta que no es terrenal. Mire, hermano, déjeme decir esto. Nosotros, aquí solo hay 4 trompetas a nivel tierra, pero nuestro oído debe de recibir este adiestramiento aquí de oír estas trompetas. La trompeta de convocatoria, la trompeta de avanzar. Hay que atender ese llamado de avanzar, hermano, de no quedarnos en el mismo lugar. Hay que atender la trompeta de conquista. Hay que conquistar áreas que no están, hermano, que no las tenemos nosotros totalmente. Y hay que reedificar, hay que reparar daños. Si nuestro oído está trabajado, formado con estas trompetas, estamos listos para escuchar la trompeta de Dios. Pero si nuestro oído no está trabajado con esto, no vamos a poder escuchar la trompeta de Dios. Hermano, aquí hay 4 trompetitas, pero yo le aseguro que si escarbamos en la Biblia hay un montón de cosas, pero eso es una preparación al oído. Es decir, hermano, mire, yo esto lo escuché hace años, hermano, y cuando yo lo escuché, sí me gustó, lo agarré y dije, sí, está bien. Pero una vez una hermana dirigiendo, no sé si aquí o en otro lugar, yo creo que allá en la central, una hermana dirigiendo dice, hermano, gócese en la presencia del Señor, porque aquí solo estamos ensayando lo que vamos a ir a hacer allá. Y hermano, yo me llamó la atención eso, pero no lo entendí totalmente. Ahora que yo estudio esto, me doy cuenta, hermano, que hay que ensayar nuestro oído para escuchar el sonido de trompeta.
Si no es, mire, si nuestro oído no tiene la capacidad de escuchar una trompeta aquí en la tierra, una trompeta terrenal, no va a tener la capacidad de escuchar una trompeta celestial. Así lo veo, hermano, y así lo puedo, yo le puedo dar mucha palabra, mucha base bíblica de esto. El punto es, hermano, debemos de trabajar estas trompetas, que nuestro oído reconozca estas trompetas, para que podamos reconocer, por ejemplo, la trompeta que está en 1 Corintios 15:51, ya no es una voz humana, ya no es un pastor, ya no es un ministro. Mire lo que dice ahí. Aquí os digo un misterio, dice Pablo. Ahí está hablando Pablo. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí está, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Esa trompeta es, aún los muertos la van a escuchar, hermano. Pero ¿sabe qué tipo de muertos? O los que duermen, los que pudieron, hermano, atender estas trompetas aquí en la tierra. Los que tuvieron la capacidad de atender una voz de convocatoria, atender una voz de preparación, de avance, de no quedarse en el mismo lugar, a conquistar áreas en sus vidas que estaban, hermano, que estaban manejadas por otros, y a reedificar, a reparar daños. Hermano, perdone que regrese atrás, pero ¿quién viene a Cristo íntegro, hermano? Yo no sé usted cómo vino, pero yo sí vine hecho añicos, hermano. Y el Señor empezó a agarrar todos mis pedacitos y empezó a formarme, así como los huesos secos otra vez, hermano, a poner. ¿Quién viene íntegro? Restauración. Hay que buscar ser restaurados en Dios, hermano. ¿Quién aceptando a Cristo puede decir estoy libre, ya no tengo ninguna atadura? Pregúntele a Lázaro, pues. A Lázaro lo resucitan y después el Señor dice, quítenle la venda de los ojos, quítenle la atadura de sus manos, quítenle la atadura de sus pies. ¿Cuántas ataduras nosotros traemos cuando venimos a Cristo? Hay que conquistar áreas. Entonces, estos que habla en el primer libro de Corintios 15, y lo vamos a anotar, primer libro de Corintios capítulo 15, ¿qué verso les dije? No, ¿qué verso les dije? No. Tenemos hambre, hermano, ya nos vamos a ir. 15:51. 15:51 y 52. Aquí está, mire, 15:51 y 52. Esos muertos que habla aquí son gente que preparó su oído estando en vida. Entonces, estos son, hermano, esta trompeta lo que va a anunciar es, lo que anuncia esta trompeta, ¿sabe qué es? Primero, es transformación. Déjeme, no, voy a corregir. Esta trompeta anuncia resurrección. Porque dice que los muertos la oyeron. Entonces, sí, esta trompeta anuncia resurrección. Espero que me dé el tiempo para decir lo que. Pero, ¿quiénes son los que van a resucitar? No todos van a resucitar, hermano. Lo hemos enseñado aquí y yo sé que estos temas hay que refrescarlos, pero hay turnos de resurrección. Aquí, mire, en el sonido de esa trompeta que estamos viendo ahorita, no todos van a resucitar. Van a haber cristianos que murieron, pero que no van a resucitar ahí. ¿Por qué? Porque no murieron bien. Por el tema. No prepararon su oído con estas trompetas aquí en la tierra. No atendieron estas voces. No las atendieron. No se estaban congregando. Nunca avanzaron en el Señor. Siempre se quedaron en lo mismo, hermano. Nunca conquistaron sus áreas, aquellas áreas de debilidad que tenían, nunca las conquistaron. Entonces vivieron una vida sin santidad. Nunca repararon sus daños, nunca se restauraron. Entonces al momento de morir no se fueron bien. Tuvieron un mal morir. Entonces, ellos no van a resucitar en este sonido de trompeta. Aquí van a resucitar los que tuvieron un buen morir, hermano. Así lo vamos a poner. ¿Sabe qué? Aquí van a resucitar aquellos que atendieron la trompeta de convocatoria, atendieron el ponerse en marcha,
atendieron el conquistar las áreas que tenían que conquistar, atendieron la voz de reedificar, de reparar los daños causados, y que cuando ya ese tiempo se cumplió, entonces ellos murieron y se fueron, pero se fueron con su oído listo. Cuando Cristo venga y suene esa trompeta, ellos van a escuchar esa trompeta y se van a levantar. Resurrección. Pero esa misma trompeta nos habla de transformación. Ya vamos a leer el versículo. Siempre ahí en 1 Corintios. Hermanos, si hay alguna preguntita con respecto a esto, me avisa. Hay al final. Mire, dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán. Ese es el punto que estamos viendo, incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes serán esos nosotros? Si me dice que los muertos resucitarán y nosotros, ¿quiénes son esos nosotros? No le cae. ¿Perdón? Nosotros, los que estamos vivos. Así como le dijo la hermana Gemima. Entonces, mire, hay dos grupos de personas. Por eso es la misma trompeta. Mire esto, es la misma trompeta, pero con una función diferente. En una resucita y en la otra transforma. Entonces, esta trompeta anuncia también transformación. No solo resurrección, sino que esta misma trompeta, hermano, está anunciando, ese sonido de trompeta está anunciando transformación. Eso es diferente a la resurrección. Hermano, cuando alguien muere, dice la Biblia que su cuerpo queda en la tierra, pero su cuerpo se corrompe. Por eso ese mismo capítulo 15 dice, se siembra un cuerpo corruptible y se cosecha uno incorruptible. Entonces el cuerpo se desintegra ahí, hermano, en la tierra. El alma va al lugar de, ya sea al lugar de reposo o al lugar de tormento, depende cómo murió. Reposo, así como el rico y Lázaro. Y el espíritu, dice la Biblia, vuelve a Dios que lo dio. Entonces esa trompeta cuando suene, hermano, lo que va a hacer es que les va a dar un nuevo cuerpo a los que estaban ahí ya desintegrados, les van a dar un cuerpo nuevo y ellos resucitan incorruptibles, resucitan incorruptibles. Entonces viene el espíritu que estaba con Dios y se mete en ese cuerpo, y viene el alma que estaba en el lugar, en este caso que estamos viendo, en el lugar de reposo porque murió bien, viene y también integran un nuevo cuerpo, pero ya no es un cuerpo de carne y hueso, perdón, ya no es un cuerpo de carne y sangre, es un cuerpo de carne y hueso nada más. Oh, hermano, ese es otro tema, hermano, tantas cosas que se vienen. Otro día hablamos de eso, pero lo que quiero mostrarle es que esa trompeta tiene resurrección, pero esa trompeta tiene transformación. Ahora, eso es con los muertos. Ahora, ¿qué pasa con los que estemos vivos? No vamos a morir, sino que lo que hace el Señor es, con esa trompeta, es que hay una transformación. Pablo dice en otro versículo que nos quitan este cuerpo de pecado y nos dan un cuerpo nuevo. Es que, hermano, con este cuerpo no podemos ascender. Mire, si este cuerpo a cierta altura ya no aguanta. ¿Por qué cree que los que van al espacio, por qué se ponen unos equipajes, hermano? ¿Por qué? Porque este cuerpo a cierta altura se estalla. Entonces nosotros no nos vamos a ir con este cuerpo. Hay una transformación que es diferente a la resurrección. Nos dan un cuerpo glorioso. Hermano, nos dan un cuerpo glorioso para poder volar. No podemos volar con este cuerpo. No podemos irnos al cielo con este cuerpo. Este cuerpo tiene que ser quitado. Y nos dan un cuerpo nuevo. Entonces eso me habla, hermano. ¿Sabe qué es esto? Los que tuvieron un buen proceder. Porque esto, hermano, el que estaba listo, vuelvo a la carga.
El que se dejó preparar con estas trompetas primeras 4 que vimos, hay otras, hermano, pero aquí el ejemplo, el que se dejó preparar con esas trompetas que vimos va a estar listo para ser transformado, para ser transformado. Entonces, ¿sabe qué es esto? Es un buen proceder. No es un buen morir porque no estamos muriendo, sino que nos hallaron haciendo el bien, nos hallaron haciendo, hermano, según la fe. Mire, nos hallaron sin mancha y sin arruga, como cantábamos ahí la canción. Las bodas del Cordero ya se acercan. Sin mancha y sin arruga será mi vestimenta. Eso es paz y santidad. Entonces, el que no esté con paz y santidad, hermano, es porque no escuchó estas trompetas. Ese es el punto, esta enseñanza. El que no esté listo para la final trompeta es que no tuvo la capacidad de escuchar la trompeta de convocatoria, la trompeta de ponerse en marcha, hermano, de crecer y desarrollar, de conquistar áreas, de reedificar daños en su vida. Sino que cristianos salvos, sí, salvos, no van al infierno, pero no pueden ser arrebatados porque no tuvieron su capacidad en su oído, hermano, de escuchar la voz de trompeta de preparación. Qué importante esto, hermano. Qué importante es que seamos preparados por medio del oír. Entonces, transformación. Pero esa misma trompeta, segundo de Tesalonicenses 4:16, es la misma trompeta. Son versículos que están paralelos. Dios santo, ya me pasé 2 minutos. Leamos esto rapidito. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Esta no es una trompeta humana, hermano, es la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, ya lo vimos. Entonces entonces nosotros, los que estemos vivos, y ahí está, hermano, y que permanezcamos, no es todos los vivos. No, Pablo aclara, dice, los que estemos vivos y hemos permanecido despiertitos, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con él, con el Señor para siempre. Entonces, ahora, en primer libro de Corintios, solo que en el capítulo 4, verso 16, nos habla de que esa trompeta, aparte de resurrección, perdón, es primera de Tesalonicenses, hermano, ahí me equivoqué otra vez. Vamos a corregirlo. Vamos a corregir aquí. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, nos habla de que esta trompeta también nos habla de arrebatamiento. Son eventos, hermano, que están en la misma trompeta, pero que son diferentes. Hay que saber diferenciar. Mire, una es la resurrección de los muertos, otra es la transformación de los vivos y otra es el arrebatamiento. Y es la misma trompeta. No confundamos estos eventos. Es más, Pablo es bien específico y dice, primero se levantarán los muertos, primero. Ese es un paso. Después nosotros seremos transformados. Y una vez resucitados, más transformados, nos hacemos uno para ser arrebatados. Son 3 eventos con una misma trompeta. Oh, hermano, y si no la oímos, nos fregamos, hermano. Qué importante es lo primero, hermano. Por eso me traté de partir esta enseñanza en dos partes. Qué importante es que preparemos nuestro oído aquí en la tierra, hermano. Hay que preparar nuestro oído, porque esto me habla, mire, yo le puse este punto es un conjunto de santos. Es un conjunto de santos, hermano. ¿Por qué conjuntos? Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Resucitados más transformados. Ahí, mire, este arrebatamiento va a estar conformado por santos resucitados más transformados. Se hacen uno solo y esos son la novia de Cristo, la novia arrebatada. Hermano, mire, tal vez no hago pedazos el mensaje, pero estamos revisando una doctrina ministerial que estos resucitados
Es fuerte lo que voy a decir, pero tiene base bíblica para estudiarlo. Esos resucitados no es que van a resucitar el mero día del arrebatamiento. Fíjese, hermano, que lo que podemos ver en la Biblia, por ejemplo, Jesús, cuando resucitó, ¿cuántos días anduvo después aquí predicando? ¿Alguien sabe? Durante 40 días anduvo predicando el resucitado Jesús. Anduvo dando el mensaje. Yo sé que el tiempo se me fue, pero yo creo que en Hechos 1, hermano, leamos, solo leamos ese. Mire lo que le voy a decir, Hechos 1. Creo que ahí está donde dice que durante 40 días se les apareció. Sí, Hechos 1:3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo que concierne al reino de Dios. Jesús resucitado, después de resucitado, anduvo 40 días predicando. ¿Sabe quiénes más andaban ahí? Los que habían resucitado con él. No sé si usted ha leído en Mateo 27, creo que está eso, cuando Jesús resucitó, dice que los sepulcros se abrieron y muchos santos resucitaron. Esos santos anduvieron predicando con Jesús, anduvieron llevando el mensaje, hermano. Entonces hay una doctrina que la estamos analizando entre todos, el ministerio, que de repente cuando dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero ese primero puede ser un lapso de tiempo. Puede ser un lapso de tiempo. Es que mire, hermano, yo creo que el Señor antes de que Él venga, el Señor tiene que mandar a despertar a un montón de dormidos espiritualmente. Hermano, ¿y cómo será que usted le toque en la puerta y que cuando abra, un familiar que se murió hace 40 años y que llegue y le diga: mira, consagrate porque el Señor viene pronto? Solo ese mensaje te traigo: consagrate. Solo ese mensaje: consagrate. Andás en pecado, consagrate. Cristo viene pronto. ¿Cómo cree que va a caer ese prójimo, hermano? Yo creo que eso va a pasar para despertar a un montón de cristianos que están dormidos y se les va a presentar el mensaje de revelación. Y entonces la iglesia va a entrar en un mover hermoso. Antes de que Cristo venga, unos días antes, la iglesia, mire, hermano, yo lo he dicho aquí, lo sostengo, va a ser necesario hacer culto todos los días y en diferentes horarios, porque la gente va a querer buscar del Señor y de ponerse a cuentas con el Señor. Pero qué importante es el oído. Amén, amén y amén. ¿Tienen alguna pregunta, amados? ¿O solo hambre? Solo hambre tenemos ahorita. No. Oremos pues y nos vamos. Oh, que el Señor nos ayude, hermano. Ya vamos terminando el mes y créame que hay un montón de cosas que hablar del oído, hermano amado. A ver qué el Señor nos da en estos últimos días. Ahí oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de preparación. En el nombre de Jesús te damos gracias que tú nos ayudes, tanto a mí como pastor de la iglesia, a ser ese centinela que anuncia de manera oportuna la advertencia que tú quieres mandar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, ayúdame a mí a tener el mensaje que tú quieres que la iglesia escuche. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego aquí públicamente, hago pública mi petición y mi necesidad de tener una palabra, Señor, oportuna para la iglesia. En el nombre de Jesús, que este tiempo que me permites poder ministrar la palabra sea una voz de trompeta, Señor, anunciando
tus bendiciones, tus verdades, pero también ese momento de prepararnos, ese momento de instrucción, de exhortación, de corrección, Señor, para que seamos preparados. Y por parte de la iglesia, Señor, que tengan un oído atento a la voz de la trompeta, a la voz de advertencia, en el nombre de Jesús. Así como Moisés tocaba la trompeta y todo el pueblo atendía ese llamado, así como Moisés tocaba la trompeta y todo el pueblo se ponía en marcha, avanzaba, así como Josué sonó la trompeta y todos fueron a conquistar. Ayúdanos, Señor, a conquistar esas áreas que todavía no hemos conquistado. Señor, así como Nehemías tenía ahí su trompetero que sonaba la trompeta en el momento de reedificación, ayúdanos Señor, a corregir, a reparar daños causados por algún error que hemos cometido por el pasado, o aún daños causados por otras personas, que seamos restaurados, que esa trompeta de restauración suene y que nosotros la escuchemos en el nombre de Jesús, para que estemos listos, en cualquiera que sea de nuestros casos, Señor, listos para resucitar, listos para ser transformados, para luego ser arrebatados en el nombre de Jesús. Que hoy nuestro oído sea preparado para el sonido de trompeta. Que hoy nuestro oído esté siendo adiestrado para el sonido de la trompeta final, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias y entregamos este tiempo. Recíbelo como una ofrenda para ti, Señor, este ayuno que con amor hemos hecho para ti. Recíbelo y que, Señor, esté allí inscrito en el libro de la vida, en el libro, Señor, de las memorias, en ese libro donde tú ahí de vez en cuando lo revisas para galardonarnos, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y llévanos con bien. Desde ya oramos por nuestros alimentos para que, Señor, puedan sustentarnos y que nos caigan bien a nuestro estómago. En el nombre de Jesús, bendícelos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el martes. Los hermanos de alabanza.